Apenas terminaron de sonar los últimos acordes del remix de Dime Cómo Quieres, y ya se sentía la tensión acumulada en el aire. La gente no sabía si aplaudir o correr, si gritar por emoción o por miedo. Todo era un caos medido, una especie de tempestad emocional cuidadosamente orquestada. Desde el escenario, Ángela Aguilar respiraba agitadamente, como si acabara de atravesar un huracán con vestido de gala. Cristian Nodal, por su parte, evitaba mirar a los costados. Sabía que los ojos del mundo estaban clavados en él, esperando su reacción. Pero no era él quien robaba cámara esa noche. No, era ella. La Casu. Envuelta en un enterizo negro de vinilo que parecía absorber las luces del escenario como un agujero negro con flow, Casu caminó hacia el centro, con esa seguridad altanera de quien sabe que ha ganado incluso antes de jugar. Había fuego en su mirada, pero también una lágrima contenida. No por debilidad, sino por rabia. La misma rabia que la impulsó a escribir en el lugar equivocado, la misma que la había hecho subir a ese escenario, a cantar la versión remixada de La Mentira que algún día compartieron Nodal y Ángela. Sí, porque todo en esa canción era una farsa. Una fantasía que no envejeció bien. Casu tomó el micrófono con fuerza, como si fuera una espada. Respiró hondo y entonces lo dijo. Sin música, sin efectos, sin autotune. Lo soltó con el pecho lleno. Yo sí sé querer, pero no así. El silencio fue brutal. Nadie se atrevía a respirar. Hasta el viento se detuvo para escucharla. Ángela bajó la mirada, mordiéndose los labios, consciente de que esa frase era un misil directo a su orgullo. Nodal cerró los ojos. Tal vez entendía, tal vez dolía. Y Casu, como quien deja un manifiesto en llamas sobre la mesa, tiró el micrófono. No lo arrojó, lo dejó caer. Como si con ese simple gesto estuviera clausurando una era, un ciclo, una mentira. El público estalló. No en aplausos, sino en gritos, en lágrimas, en tweets furiosos y stories temblorosos. El mundo acababa de presenciar algo más que una presentación. Fue una declaración de guerra, un acto de redención, una revolución emocional a ritmo de trap y despecho regional. Casu no miró atrás. Caminó hacia la oscuridad entre los reflectores, dejando tras de sí un silencio más estruendoso que cualquier ovación. Porque cuando una mujer dice su verdad en voz alta, y en un escenario lleno de fantasmas, no necesita quedarse a ver cómo arde todo. Ella ya lo sabe. El fuego es suyo. Afuera del Foro Sol, las redes colapsaban. En TikTok, los fans gritaban entre lágrimas que esa era la verdadera Casu, la que canta con las heridas abiertas y el delineador intacto. En Twitter, los trendings bailaban entre almohadilla Te Am Casu, almohadilla Ángela cancelada y almohadilla Nodal no sabes querer. Y en Instagram, los medios ya compartían fragmentos de ese momento que acabaría convertido en leyenda, el mic drop más doloroso del regional trap latino. Pero adentro, tras bambalinas, el silencio era otro. Nodal estaba solo. Sus botas de charro, empolvadas. Su vaso de tequila, lleno. Lo sostenía como si fuera el último recuerdo bueno de una fiesta que se salió de control. Sabía que esa noche había perdido más que una batalla mediática. Perdió a Casu. O tal vez nunca la tuvo. ¿Qué hiciste?, preguntó una voz suave detrás de él. Era Ángela. Todavía maquillada, todavía de pie, pero desmoronándose por dentro. No había enojo en su voz, sino una pregunta existencial. Como si de pronto se diera cuenta de que el cuento de hadas no era de verdad. Que el dime cómo quieres que te quiera había sido solo una excusa para ignorar la verdad. Nodal no respondió. Solo se sirvió otro trago. Porque a veces el silencio dice más que una ranchera. Y él ya no tenía canciones para eso. Del otro lado del recinto, Casu se cambiaba con rapidez. Le temblaban las manos. No de miedo, sino de furia procesada. En su camerino no había flores, ni representantes, ni brindis. Solo ella y su reflejo. Y ahí, frente al espejo, se permitió llorar. Una sola lágrima. Precisa. Categórica. Como una nota final que nadie se atreve a desafinar. Esto no se acaba aquí, susurró, como si se lo dijera a su alma, o tal vez a todos. Porque ella sabía que ahora venía lo más difícil, sobrevivir al huracán que había creado. En las pantallas,
Los noticieros se peleaban por obtener declaraciones. En Televisa ya preparaban una mesa de debate con periodistas, influencers y una tarotista que predecía el futuro de Nodal y Ángela a través de las cartas. En Spotify, En el lugar equivocado, Remix, subía como espuma. En YouTube, los análisis frame por frame del mic drop de Cazzu se viralizaban como si fueran disecciones forenses. Y en los corazones de miles, algo había cambiado. No era solo una canción. Era el inicio de una era donde las mujeres ya no pedían permiso para romper esquemas ni para romperse a sí mismas en público. Cazzu no cantó para vengarse, cantó para liberarse. Y eso, en una industria hecha de mentiras bonitas y promesas en reverb, era dinamita pura. Al amanecer, la ciudad seguía despierta. El eco del Foro Sol aún rebotaba en las avenidas vacías. En algún rincón de Polanco, una redactora de Rolling Stone escribía sin pausa: lo que Cazzu hizo anoche no fue una presentación. Fue un ajuste de cuentas histórico. Una catarsis colectiva. Una exorcización de fantasmas que hasta hace poco nadie se atrevía a nombrar. La industria amaneció en shock. Universal Music lanzó un comunicado ambiguo, celebrando la pasión artística de sus talentos mientras recalcaban su compromiso con los valores familiares del regional mexicano. Traducido al idioma del espectáculo, estaban cagados de miedo. Cazzu se les había salido del guión. Mientras tanto, en una casa en Valle de Bravo, Ángela apagaba su celular. No por miedo, sino por dignidad. Había leído los titulares, había visto los clips. La parte de ella que quería ser la nueva reina del pueblo se sentía traicionada, expuesta, ridiculizada. Pero había otra parte, más joven, más rota, más real, que simplemente quería llorar. ¿Por qué siempre tenemos que competir?, le preguntó a su reflejo, con la cara lavada y los ojos rojos. No había respuesta, porque nadie le enseña a una hija de dinastía a perder el control, ni a compartir el amor de un hombre con la sombra de otra mujer más valiente. Y Nodal, bueno, Nodal desapareció, canceló entrevistas, pospuso conciertos, dejó de seguir a ambas en redes. Fue como si se hubiera borrado del mapa digital, pero no porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez en años, no sabía quién era sin el aplauso, sin el escándalo, sin el drama. Se encerró en un estudio clandestino en Los Ángeles. Con él, solo una guitarra, un productor y una botella. Intentó escribir, pero las palabras le salían enredadas, como si su alma estuviera en mute. Cazzu le había quitado algo más que el aliento. Le había quitado el derecho a la narrativa. Cazzu, por su parte, no durmió. A las 7:14 de la mañana exactas, subió una historia a Instagram. Un fondo negro, una sola frase escrita en blanco, con tipografía de máquina de escribir. A mí no me quebraron. Me pulieron a golpes. La imagen se volvió mantra. Miles de mujeres la compartieron. Se imprimió en camisetas, apareció en grafitis callejeros, se volvió mural en el corazón de Tepito. Cazzu había trascendido el chisme. Se había vuelto símbolo. Pero detrás del símbolo, seguía la mujer. Exhausta, intensa, viva. Esa misma mañana, recibió una llamada de alguien inesperado. Una voz masculina, cálida, firme. El tono de quien ha visto guerras de ego y todavía canta al amor. Hola, Cazzu. Soy Alejandro Fernández. Necesitamos hablar. Y con eso, el juego cambió otra vez. La llamada de Alejandro no era un gesto vacío. Era una estrategia, un acto de redención, o quizá, de supervivencia. Mira, Cazzu, le dijo con una voz de tenor desgastado pero firme. Yo no te llamo para pedirte que te calmes, ni para defender a nadie. Te llamo porque lo que hiciste anoche fue histórico. Y porque si vamos a tumbar esta estructura podrida del regional, necesitamos hacerlo bien. Con arte, con fuerza, con inteligencia. Cazzu se quedó en silencio. Desde la ventana de su departamento se veía un cielo naranja, el tipo de color que aparece cuando algo importante está a punto de ocurrir. Sabía que no podía confiar en ningún hombre del gremio. Pero también sabía que Alejandro no era cualquier hombre. Él también conocía el precio de tener un apellido que pesa como una lápida. Él también había amado a mujeres imposibles y había bebido hasta sangrar la voz. ¿Y qué propones?, respondió con cautela, pero sin temor.
Alejandro soltó una risita. Un tour. Tú y yo. Herederos y herejes. Regional mexicano, pero del futuro. Lo que viene después del desastre. No hay etiquetas. Solo música y verdad. Casu se mordió el labio. Era una locura. Pero era justo el tipo de locura que necesitaba para terminar de incendiar la vieja casa y construir algo nuevo en sus ruinas. Va, dijo, y colgó. Asterisco, asterisco. Mientras tanto, en otro rincón del país, Ángela bajaba al estudio que su padre había mandado construir en la hacienda. Llevaba días sin cantar. Su voz se sentía lejana, como si no le perteneciera. Pero algo en su pecho se resistía al silencio. Abrió el piano. Tocó un sol menor. Luego un do. Después un la. Empezó a tararear sin letra. Solo sonido. Dolor hecho vibración. Y entonces, por primera vez en semanas, escribió: no fui la traidora. Fui la heredera de una traición más vieja que yo. Y me cansé de pagar las culpas de todos. Era una canción. Una confesión. Un grito. No era para competir con Casu. No era para callar a Nodal. Era para ella. Para la niña que un día creyó que amar era complacer y que el linaje era un altar donde había que sacrificar la verdad. Asterisco, asterisco. Nodal, mientras tanto, vagaba. Literalmente. Se fue de Los Ángeles sin rumbo. Voló a Medellín. Luego a Oaxaca. No respondía llamadas. Solo hablaba con un cuaderno. En él escribía frases sueltas, versos incompletos, preguntas sin destinatario. ¿Qué parte de mí amaban? ¿La que cantaba bonito o la que lloraba bien en las entrevistas? ¿Qué pasa cuando ya no eres el mártir? Cuando el público se da cuenta de que tú también fuiste cruel. ¿Y si esta vez no hago un disco? ¿Y si solo escucho? Asterisco, asterisco. En menos de una semana, la industria estaba patas arriba. Herederos y herejes se volvió trending topic global. Las entradas del primer show en Guadalajara se agotaron en 34 minutos. Casu y Alejandro anunciaron que donarían un porcentaje de las ganancias a escuelas de música para niñas en comunidades rurales. Y justo cuando parecía que Nodal había sido eclipsado por completo, subió un video. Sin filtros. Sin producción. Solo él, en un rincón de San Cristóbal de las Casas, guitarra en mano y voz rasgada. El título decía: Carta abierta a quienes me amaron y a quienes me sobrevivieron. La canción empezó con una disculpa y terminó con una promesa. Esta vez, no vengo a encantar, vengo a escuchar. Y si aún me queda voz después de esto, entonces cantaré lo que de verdad duele. La historia no había terminado. Apenas estaba mutando. 6 de julio. Auditorio Telmex. Guadalajara. 20:47 horas. Las luces bajaron. Un murmullo eléctrico recorrió el recinto como un rayo que presiente la tormenta. En las pantallas, una animación surrealista mostraba una guitarra que ardía sin consumirse. Del humo, emergían dos figuras, una femenina, de cabello en llamas, y otra masculina, con un rostro cubierto por un antifaz de cuero envejecido. Casu y Alejandro. Los gritos no fueron de fans. Fueron de testigos. Porque lo que estaban a punto de ver no era un concierto. Era una misa laica. Un ritual de fuego. Buenas noches, Jalisco. Tronó Casu desde el centro del escenario, vestida con un traje de charra intervenido con cadenas de plata y flecos de cuero rojo sangre. Este show es para los que no caben en ninguna maldita tradición. El público enloqueció. Algunos lloraban. Otros grababan. Todos entendían. Alejandro apareció del otro lado del escenario, en su versión más sobria, jeans negros, camisa blanca desabotonada, y un rostro que pedía perdón sin decir una palabra. Su primera frase: esta noche no vengo a representar a nadie, vengo a desnudar lo que me da vergüenza. Y entonces cantaron, juntos, separados, en duetos, en monólogos musicales, en silencios tensos. El setlist era un campo de batalla, La gata bajo la lluvia en versión trap ranchero, Estos celos convertida en lamento psicodélico, y una canción inédita llamada La herida no se hereda, escrita por ambos, que terminó con Casu arrodillada y Alejandro rompiendo su guitarra al final. Fue apoteósico, fue necesario, fue incómodo, y fue hermoso.
Asterisco asterisco. Esa misma noche, en una casa modesta en el centro de Zacatecas, Ángela veía el show desde su laptop, sola, con los audífonos puestos y el corazón hecho un nudo. Cuando Casu gritó "No más princesas de rancho con bozal de oro", Ángela se levantó y fue al piano. Escribió sin pensar, sin corregir, sin cuidar el tono. Yo también quise gustar. Yo también vestí la culpa como gala. Pero ya no. Esta es mi canción sin permiso. Era su carta de emancipación. Asterisco asterisco. Y en Tulum, recostado en una hamaca y rodeado de silencio, Cristian Nodal abría su celular por primera vez en semanas. Tenía más de 1000 mensajes. Ignoró todos. Solo buscó uno. El de Casu. Le había mandado una foto del escenario con un mensaje breve. Ojalá hubieras visto lo que ayudaste a incendiar. Él respondió por primera vez. Vi todo. Y esta vez, no vine a apagarlo. Asterisco asterisco. La gira Herederos y Herejes continuó. Monterrey, luego Puebla, luego CDMX. Cada fecha era un manifiesto. Cada show, una exhumación de todo lo que la industria había enterrado por conveniencia. Dolor, rabia, ternura, traición, ternura rota. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, se anunció un featuring. No era un rumor. No era marketing. Era real. Casu, Alejandro y Ángela. Juntos. En un tema inédito. Producido por Nodal. El nombre de la canción, Lo que se rompe no siempre muere. Era el principio del fin. O quizás, el renacimiento completo. No había cámaras. No había publicistas. Solo 4 figuras en la sala principal de grabación, rodeadas de madera, cables y una tensión que cortaba el aire con cuchillo oxidado. Casu estaba sentada en el piso, descalza, repasando sus versos con los ojos cerrados. Ángela, de pie frente al vidrio del bus, respiraba hondo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Alejandro caminaba en círculos, murmurando la armonía como si intentara calmar a un animal herido dentro de sí. Y Nodal no decía nada. Solo ajustaba perillas, hacía señas y escuchaba. Era el arquitecto invisible de una obra construida sobre ruinas. El título estaba escrito con marcador rojo sobre la hoja del productor. Lo que se rompe no siempre muere. La canción era una carta abierta. A la industria, a la familia, a los fans, a ellos mismos. Primer verso. Queso. Me rompieron la voz por cantar distinto. Me llamaron traidora por no arrodillarme. Pero la sangre nueva también es herencia, aunque venga con cicatrices. Su voz era fuego controlado. Un incendio que ya sabía lo que podía consumir. Segundo verso. Ángela. Me vestí de obediencia, me cubrí de oro. Y aún así me dolía estar viva en silencio. Ahora canto sin permiso, sin apellido, sin deberle nada a nadie. Ahí no cantaba la hija de nadie. Cantaba la mujer que había matado a la niña que pedía perdón por brillar demasiado. Puente. Alejandro. Si mi legado fue una jaula, hoy vengo a abrirla con mis manos. No para escapar, sino para pedir perdón desde dentro. Su voz, rasposa, temblaba. No por inseguridad, sino por humanidad. Por fin, dejaba de ser monumento para ser hombre. Y luego, Nodal. Medio susurro. Casi un eco. A veces hay que romperse, para encontrar lo que aún late. Un verso. Una sentencia. Una confesión sin adorno. La canción duró 5 minutos. Pero en esa sala, el tiempo se detuvo. Al terminar, nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo se miraron. 4 pares de ojos que, por primera vez, estaban en el mismo nivel. No como íconos. No como escándalos. Sino como sobrevivientes de un naufragio emocional compartido. Asterisco asterisco. 28 de agosto. Lanzamiento mundial. La canción apareció sin previo aviso. Sin estrategia de marketing. Solo con una imagen. Una flor de papel rota y remendada con cinta adhesiva. En la descripción, una frase. Para quienes tuvieron que romperse para poder respirar. En menos de 24 horas, la canción ocupó el primer lugar en Spotify global. No por algoritmos.
No por bots, sino porque cada persona que la escuchaba se la mandaba a alguien con quien había tenido una herida sin cerrar. La crítica se rindió. Rolling Stone la llamó el nuevo himno de la honestidad emocional en la música latina. The Guardian escribió: lo que Rosalía hizo con el flamenco, estos 4 lo están haciendo con el regional. Y Billboard simplemente tituló: esto no es un comeback, es una resurrección. Asterisco asterisco. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando las heridas se vuelven himnos, el siguiente paso no es el aplauso, sino la reacción de quienes se sienten incómodos con la verdad. Porque lo que viene ahora es más peligroso. La industria va a responder.